Vamos a hablar un poco de Galicia también. ¿Cómo ve usted ahora mismo la situación económica y las brutales cifras de desempleo aquí en nuestra comunidad? No, las veo mal, con mucha preocupación, porque la demografía empresarial, es decir, la defunción de las empresas, es mayor que el nacimiento de las mismas. Y el índice de confianza que acaba de sacar el Instituto Gallego de Estadística aumenta el grado de decepción. Y nuestros empresarios, muchos de ellos, lamentablemente, solamente están mirando donde hay una subvención y no están mirando donde hay un mercado. Por eso, recientemente, con el grupo que yo presido de la Asociación de los Becarios de la Fundación Barrié, pues estamos buscando océanos azules, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos espacios en los que poder desarrollar la competencia. Y nosotros que tenemos potencialidad, pero no somos capaces de hacerlo. Es lo que yo veo. ¿Y usted cree que volveremos a emigrar los gallegos? ¿Habrá que buscar una nueva Suiza gallega o no llegaremos tan lejos en la mirada atrás? Lamentablemente hay una huida de cerebros. Es decir, tenemos una juventud, digamos, menos de 35 años, muy bien formada, que está ocupando grandes puestos de responsabilidad, pero todavía no son los directores de las empresas, ni los grandes gerentes, los números uno en la gerencia de las empresas. Pero esos se están marchando. Nosotros tenemos que buscar aquí algo que los americanos, y también en su día lo hicieron los alemanes, funciona muy bien, es la imagen de marca país. Mientras que no desarrollemos en Galicia imágenes de marca, que el hecho de estar aquí, de ser de aquí, de actuar aquí, tiene un valor añadido incorporado. Fíjese que las grandes empresas de mejor reputación en España son las gallegas, las que tienen sede social aquí, y los empresarios gallegos de más éxito en los últimos 10 años se encuentran aquí. Bueno, eso no somos capaces de darle valor. Por ejemplo, la Universidad de Chicago lo que tiene es todas las fotos de los premios Nobel procedentes de la Universidad de Chicago. Pero la Universidad de Coruña, o de Vigo, la de Santiago, sí podemos poner ahí que aquí estudiaron o aquí dan clase estas personas que son importantes dentro del mundo económico, del mundo de la investigación, del mundo de la medicina, del mundo de la tecnología. Eso es lo importante, la imagen de marca país. Esa es la labor de la Xunta y también de toda la sociedad. Si mientras que eso no lo hagamos, vamos mal. Lo hacen en Boston, en Massachusetts, constantemente aprovechando el MIT y la Universidad de Harvard. Lo hacen también en Frankfurt, aprovechando todas las universidades de Max Planck, etc. Están haciendo aquellas regiones o territorios inteligentes. Vamos a hablar del puerto. ¿Cree usted que será viable el puerto exterior de A Coruña? Hombre, más que lo que he hecho es difícil, porque claro, hemos canalizado 250 millones de euros en un crédito a 40 años, con 10 de carencia, para que tengamos la infraestructura necesaria. Una vez que ya se tiene la infraestructura necesaria y su conexión con los distintos modos de transporte, lo importante es llenarlo. Aquí la cuestión no es reclamar, exigir la infraestructura. No, no. Aquí lo que hay que exigir es que a los empresarios gallegos utilicen el puerto. Es decir, el vino que exportamos los gallegos a Estados Unidos no sale por ningún puerto gallego. Las maderas que salen de Galicia para otros mercados no salen por puertos gallegos. Los puertos gallegos están apareciendo como importadores. Y lo importante es ser exportador, porque si solamente somos importadores, nos convertimos en una pequeña plataforma logística. Lo importante es sacar nuestras mercancías de aquí. Por tanto, obliguemos a que las cámaras de comercio, sus empresarios o la Confederación de Empresarios de Galicia utilicen los puertos, porque el dinero que hemos invertido es de todos los gallegos y todos los españoles. Tenemos muy buenas, honradas instalaciones. Vigo, Marín, Ferrol, Coruña, pues las tiene, por tanto, utilicémoslas. En cualquier caso, ¿la rentabilidad de Punta la Langosteira será proporcional a la inversión realizada? Si somos capaces de definir bien el proyecto final, puede ser, se puede calcular en positivo. Si solamente lo hacemos para gozar de una infraestructura y de medir y dar notas de prensa exclusivamente de cuántos cajones de hormigón hemos puesto, no. Pero hay instalaciones
bien de hidrocarburos o bien de graneles sólidos que pueden ir allí. Ahora, yo como coruñés en este caso creo que es bueno sacar las instalaciones de petróleo que están en el centro de la ciudad y llevarlas a una zona que quede más lejos. Y eso yo creo que ya es una buena decisión. Pero no hipotequemos la ciudad y definamos bien el proyecto final. ¿Usted cree que la Autoridad Portuaria de A Coruña tendrá capacidad suficiente para generar esos ingresos y devolver ese crédito del que usted hablaba de 250 millones? Yo creo que sí, porque es su cometido y así lo ha firmado. En consecuencia, tiene que trabajar, y lo está haciendo. Tiene que trabajar en buscar clientes. Esto es un negocio global, es un negocio abierto y es un negocio competitivo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? O bien un operador o bien un terminalista. Es decir, una compañía que venga aquí muchas veces, que mantenga unas líneas, regularidad, o bien un terminalista que tenga aquí una terminal en concesión, que así lo permite la ley, y por lo tanto que aquí se instale y se ubique. Ferrol lo ha conseguido con un terminalista, en este caso portugués, con lo cual va a hacer. Y por tanto aquí en Coruña nos hace falta, fíjese que aquí no hay solamente un terminalista de contenedores. Y hay muy poquitas líneas, es decir, la conectividad es baja, tenemos que ampliarlo. ¿Por qué es baja? Porque nuestros empresarios no utilizan el puerto. Hagamos labor en las cámaras de comercio, que sean ellos, ya que son los empresarios, que utilicen el puerto. Si quieren utilizar el ferrocarril, la carretera, el transporte aéreo, también que utilicen el puerto. En este programa de entrevistas solemos terminar hablando del Deportivo y hoy, con más razón, porque la semana que viene, en la silla que usted ocupa, estará Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, en el primer programa del año de Sin Rodeos. ¿Usted cree que esta ciudad, a nivel institucional, apoya suficientemente al Deportivo, teniendo en cuenta la proyección que le da a Coruña en España y en el mundo? Yo creo que la ciudad de La Coruña tiene dos imágenes de marca que que no estamos vendiendo bien. La primera es la unidad de trasplantes. Es la número 1 de España. Ahí sí que podíamos decir, la ciudad de Coruña, esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene desarrollado, perfecto, maravilloso. Y lo segunda, la imagen de marca es el Deportivo. Cuando uno sale por ahí adelante, siempre alguien le habla del Deportivo. A mí me gustaría que la tercera fuera la universidad, pero bueno. Entonces la ciudad sí que responde al Deportivo, esté en primera o esté en segunda. Y claro, los aficionados al deporte lo que tienen que ser más exigentes con sus jugadores y con su entrenador, que son los que juegan y los que dirigen. Y por lo tanto tienen que saber que están haciéndole un servicio a la ciudad. Yo me acuerdo cuando Arsenio bajó a la promoción en Sevilla, que era difícil, nos vimos en la calle Juan Flores y le dije, piensa en la ciudad que está pendiente de todo esto. Nos mantuvimos en primera. Bueno, pues ahora hay que decirle lo mismo al entrenador de los jugadores, piense en la ciudad. Y si piensa en la ciudad, ellos tienen que servir a primera división. Esperemos que así sea. Para terminar, vamos a pedirle un favor, que sea usted el que, nos vamos a cambiar los papeles, que sea usted el que pregunte, en este caso que deje una pregunta, porque Lendoiro estará la semana que viene, pero en breve también tendremos a su suegro, al exalcalde Liaño Flores. Entonces, bueno, pues si le apetece dejar una pregunta, una observación o algo, pues nos encantaría. No, yo creo que Lendoiro lo que nos tiene es que garantizar el ascenso y sobre todo tiene que promocionar lo que es la cantera, porque a veces cuando hay que ahorrar, pues es mucho mejor formar desde abajo, formar como una escuela, que de un tipo de juego. Yo creo que el Barcelona ha demostrado, o el Arsenal, están demostrando lo que se puede hacer. Y el exalcalde Liaño, pues yo creo que sigue estando muy lúcido, recibo ciertas indicaciones, a veces las sigo, la mayor parte de veces no, pero sin duda alguna es un activo de la ciudad, porque siempre coopera y colabora con esos colectivos que siempre le reclaman para que cuente la historia viva de una ciudad. En ese sentido, pues creo que las dos personas que van a pasar por aquí, junto con otras que ya han pasado, pues muestran el elenco y la valía de los coruñeses de cara a jugar siempre en positivo, porque esta ciudad siempre ha tratado de conciliar
intereses, aunque sean distintos, pero buscando siempre una armonía, lo que se llama en economía una atmósfera global positiva. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por su presencia esta noche aquí. Como ya han escuchado, nuestro invitado, primer invitado del año, será el presidente del Deportivo, don Augusto César Lendoiro. Les esperamos y les deseamos, por supuesto, que pasen una feliz Nochevieja y que entren el año con muy buen pie. Sin rodeos.